Bueno, continuamos entonces. Voy a compartir la pantalla donde nos quedamos. Ahora vamos a ver el resumen de los capítulos del 8 al 10 en la primera parte. Y lo que vamos a encontrar a partir de estos capítulos es lo siguiente. Este sacerdocio de Cristo, el autor lo va a plantear en términos prácticos cómo se evidencia el sacerdocio de Cristo. Y entonces él va a decir que se va a llevar a cabo bajo el nuevo pacto, ¿no? Un pacto de redención, porque Jesús será el mediador de este nuevo pacto. Lo llevará a cabo en el nuevo santuario celestial, que aparece del capítulo 9, del 1 al 10, con un ministerio nuevo y mejor, según el capítulo 9, del 11 al 14, que proveerá una herencia eterna, según lo dice el capítulo 9, del 15 al 28, y que se va a basar en un sacrificio de eficacia final y definitiva, tal y como aparece en el capítulo 10, del 1 al 18. Dirá el versículo 12 del capítulo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que este sacerdocio de Cristo tendrá estas características y tendrá vigencia o se desarrollará a partir de estas concepciones. Y después el resumen que tenemos del capítulo 10, segunda parte, hasta el capítulo 13 en que termina la carta. Bueno, como dijimos, este ya es una porción epistolar en donde hay advertencias, exhortaciones, saludos, donde se nos invita a avanzar en una fe renovada. Acerquémonos, dice el versículo 22 del capítulo 10, acercémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay que avanzar con una fe renovada, no hay que menospreciar la disciplina divina, ¿verdad? Que esto va a ser muy importante, que aparecerá en el capítulo 10. Debemos llevar a su cumplimiento los frutos de la paz y de la santificación. El tema de la disciplina, ¿no? Lo encontramos en el capítulo 12, donde dice, versículo 6, versículo 5, 6, 7 y 8. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Capítulo 12, del 5 al 8. Es muy importante este pasaje, queridos hermanos, porque tiene que ver con un proverbio, o del libro de los proverbios. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Hebreos 12, del 5 al 8. Leo, pastor. Por favor.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, trata, os trata como a hijos. Porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si todos han sido participando hijos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, Sonia, muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Vemos entonces que no hay que despreciar la disciplina divina, debemos llevar a su cumplimiento los frutos de la paz y de la santificación. Versículo 14 del capítulo 12 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y debemos mantener las virtudes de una verdadera separación, perseverancia y obediencia, que eso es lo más importante que nosotros debemos de tener. Así que bueno, este es un llamado de esperanza, de ánimo, de fortaleza y de acompañamiento. Muy bien, entonces hemos visto breves resúmenes de lo que tratan estos bloques de capítulos, ¿verdad? Y que nos dan una idea mucho más generalizada de lo que implicaría la carta de Hebreos. Y bueno, para terminar entonces el abordaje de esta carta, vamos a ver algunas peculiaridades que tiene esta carta. Estas peculiaridades se dividen en tres: ideas claves o características peculiares o que solo tiene la carta a los hebreos, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a la forma griega del lenguaje, un detalle para tener en cuenta es que la manera de ser escrita la epístola a los hebreos es de una alta calidad literaria, marcada por una construcción cuidadosa y una dicción elegante. Así que la carta es escrita en un alto griego, diríamos, o escritura griega, que embellece la carta de alguien que tenía muy fina la pluma con la que escribe, ¿verdad? Y es de una alta calidad literaria. Es una peculiaridad que tiene esta carta. Hay 5 advertencias que aparecen en la carta a los hebreos, cinco advertencias serias dentro de los argumentos en los que aparece la carta. Vamos a elegir una de ellas, ahí están las citas, ¿verdad? Pero solo vamos a elegir una de ellas. Capítulo 10, versículos del 26 al 39. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Capítulo 10, 26 al 39. Advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue
santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate del padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Muchas gracias, mi hermano Pedro. Bueno, este es un ejemplo de 5 advertencias. Es muy probable que el número 5 también tenga un simbolismo, toda vez de que el 5 es el número en que se encierra la Torá. Bueno, otra peculiaridad que encontramos como ideas claves es que los términos que se utilizan más en la carta a los hebreos son ángel, santo, santificar, pecado, sacrificio, sangre, sumo sacerdote, promesa, pacto, palabra, testificar, mejor, perfeccionar, fe, salvación, descanso, cielo. Son las palabras que el autor va a usar de manera frecuente para compartir su mensaje. Bueno, otra peculiaridad que encontramos, ¿verdad? Es que la carta es interesante porque está cargada de alusiones y citas del Antiguo Testamento, pero que no son tomadas del canon hebreo, sino más bien proceden de la traducción de la Septuaginta, de la Biblia de los 70, del canon griego. Toma el autor a los hebreos, no lo cita. Recuerden que la traducción que hace la Septuaginta del canon hebreo, bueno, como toda traducción, pues es una aproximación. Así que el autor no usa el canon hebreo, sino el canon griego. Y algo muy interesante es que va a repetir a lo largo de su carta lo consagrado en lo que dice el Salmo 100, tanto el versículo 110, perdón, el versículo 1, el versículo 4, porque el Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo va a repetir varias veces el autor en su carta, y también va a repetir el versículo 4 del Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que son los dos versículos que el autor va de manera constante a citar, pero lo va a tomar de la versión Septuaginta. Y una idea, una peculiaridad más en cuanto a ideas claves o características es una clara exposición de los pasajes que cita del Antiguo Testamento. Es decir, el autor se convierte como en un predicador, como en un maestro, como alguien que está explicando, está haciendo una hermenéutica de distintos textos.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, como vimos, el autor era un expositor experto en el manejo de la palabra de Dios, conoce muy bien, es un ejemplo para los maestros y predicadores. El autor va a exponer lo planteado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, que tiene que ver básicamente que el pacto que hace Dios con David, ¿verdad? Con David. Va a hablar sobre el Deuteronomio 32, va a explicar el Salmo 8 del 4 al 6, va a explicar el Salmo 110, versículo 4, va a explicar Jeremías 31 del 31 al 34, Habacuc, va a citar el libro de Habacuc donde dice que el justo vivirá por la fe, estará hablando de los proverbios, ¿no? En lo que se refiere a la disciplina de los hijos, y también hablará del pasaje de Éxodo 19:20. Bueno, la verdad es que es una alegría encontrarse a un autor de esta naturaleza que combina una defensa férrea, firme y contundente de la soberanía de Cristo, pero se convierte en un maestro, en alguien que dicta una enseñanza, que hace una exégesis de los textos, hace una aplicación, ¿verdad? Y entonces él observa todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, lo interpreta, desarrolla una idea general, lo aplica a la persona de Jesús y va a implementar los efectos de esa aplicación como efectos salvíficos. Básicamente mencioné lo que vemos en la clase de ministerio educativo con estos elementos. Hay que observar, hay que interpretar, hay que generalizar a través de una idea central, hay que aplicar y hay que implementar, ¿no? Y es lo que hizo el autor de la carta a los hebreos. Así que interesante ver esta dinámica que tiene el autor, una dinámica, insisto, que no se compara a otros textos. Bueno, una segunda peculiaridad tiene que ver con las grandes doctrinas que encontramos en la epístola a los hebreos, ¿no? Entonces tenemos la doctrina del nuevo pacto, es decir, Hebreos explica el significado del nuevo pacto en forma más completa, incluso de la que habla el mismo Señor Jesús o de quien escribió sobre esto, que fue Jeremías, ¿no? Y vemos claramente cómo Hebreos 8, del 8 al 12, es un comparativo de lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Entonces, el escritor a los hebreos va a explicar cómo será el nuevo pacto. Dice Jeremías 31, del 31 al 34, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando el autor a los hebreos retoma esta cita del profeta Jeremías, ¿verdad? Amplía y explica mucho mejor cómo será este tema, ¿no? Y lo encontramos en Hebreos capítulo 8, del 8 al 12. Creo que este pasaje no lo hemos leído. ¿Alguien quiere leerlo, por favor, del 8 al 12?
Dice así: pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, y por eso no me preocupé más por ellos. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Y yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Gracias. Entonces vemos claramente cómo la aplicación que hace del profeta Jeremías respecto al nuevo pacto, con todo lo que hemos dicho de Jesucristo, queda claro que Jesús es la inauguración del nuevo pacto. Y la doctrina por excelencia que encontramos, pues es la doctrina de la cristología, ¿verdad? Es una doctrina, un conocimiento rico y variado. De hecho, en cuanto a contenido, Hebreos es un tratado cristológico por 4 razones. Primero, porque Hebreos añade mucho a la doctrina de la expiación, la cual el autor coloca en su relación con el pacto, ¿no? Lo que significaba la expiación o el perdón de los pecados. Lo segundo es que hace una interesante conexión entre la encarnación y la expiación, porque Hebreos conecta este evento de la encarnación con la expiación, el perdón de pecados. Es decir, la humanidad y la deidad del Hijo son asociadas más aún que el mismo Evangelio de Juan, que vemos que Juan en esencia es un gran defensor de la divinidad de Jesús. Entonces vemos claramente cómo en la encarnación se deja de ver la humanidad de Jesús, ¿verdad? Pero en el perdón de pecados que solamente Dios puede hacer, se deja de ver la deidad del Hijo. Así que hay una interesante conexión entre encarnación y expiación. Tercero, se emplean más de 20 nombres y títulos que se le asignan a Cristo. Esto hace mucho más variada y rica la concepción y la idea y la función que tiene el Señor Jesús, no solo como sumo sacerdote, sino como muchos otros títulos que tiene. Y una cuarta razón para saber que este es un texto que tiene una cristología muy avanzada, diríamos, o muy variada, es que hay una especial atención a los oficios de Cristo, sobre todo a su posición como sacerdote rey. 2 figuras sumamente importantes para el judaísmo, ¿verdad? El sacerdocio y el monarca, el rey, se le asignarán a Jesús. Y tenemos otra doctrina, ¿verdad? Tenemos otra doctrina que es la doctrina de la escatología, ¿verdad? De la escatología. Los eventos del futuro. Y se presenta tanto como realizada, es decir, un evento que ya ha sido consumado, según el capítulo 1, versículo 2, que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que lo que se dijo antes y en perspectiva futurista ya se cumplió en la persona de Jesús, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado, está en presente. Y el capítulo 6, versículo 5, nos dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estamos hablando básicamente con las advertencias que se tienen
de lo que sucedería, ¿no?, en el siglo venidero, pero que se estaban ya dejándose sentir en el tiempo del autor. Entonces se ve como algo ya realizado, pero también como algo futuro, como algo que vendrá. Versículo 28 del capítulo 9, ¿alguien gusta leer? 9:28 y 10:37. Leo 9:28. Sí, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. muchas gracias, Sonia, gracias. Y 10:37. Dice así, pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Amén. Gracias, Lucy. Entonces, son textos que nos hablan del futuro, ¿verdad? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, tiene que ver con el establecimiento del reino que en el futuro se establecerá. Y dentro de estas peculiaridades, bueno, podemos ver que es un comentario del Antiguo Testamento, el libro de Hebreos, especialmente de Levítico, pues toda vez que en el Levítico se encierran todas aquellas prescripciones culticas que tenían que ver con el templo y con los sacrificios. Así que bueno, es una interesante peculiaridad que encontramos respecto de las grandes doctrinas en la epístola a los Hebreos. Y finalmente, queridos alumnos y alumnas, la idea es ver cuáles son los pasajes famosos escritos en la epístola a los Hebreos, de los cuales muchos hemos aprendido, algunos de memoria, ¿verdad? Pero que está bueno identificar. Yo creo que todo libro es maravilloso, pero estos pasajes han sobresalido por la aplicación que se le ha dado al texto y bueno, tal vez ustedes se identifiquen con alguno de ellos. Tenemos Hebreos 1 del 1 al 3, que lo hemos leído muchas veces, Dios habiendo hablado de muchas formas en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla por medio del Hijo, ¿no? La revelación final de Dios, la revelación absoluta de Dios y total de Dios. El otro pasaje famoso es Hebreos 4:12, donde dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4 del 14 al 16, hay una idea central que dice que tenemos un sumo sacerdote, no débil, sino alguien que se compadece de nosotros y que podemos ir a él nos ayuda de manera oportuna. Hebreos 9:27, después de la muerte, el juicio, ¿verdad? Es menester que los hombres mueran una vez y después el juicio. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe ante el trono de Dios. Hebreos 10 del 24 al 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 11:1, por excelencia, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos bosqueja aquí el desarrollo de la fe por medio de varios personajes del Antiguo Testamento, que se le ha dado a este capítulo 11 de Hebreos el título del Salón de los Héroes de la Fe, ¿no? El Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Hebreos 12 del 1 al 2, que es también maravilloso, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un pasaje más, Hebreos 12:11. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, haciendo una alusión a Proverbios, al libro de Proverbios. Un pasaje más, Hebreos 13:2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y finalmente, Hebreos 13:18, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, son algunos pasajes que me vienen a la mente como pasajes famosos o de los que de alguna manera hemos escuchado, hemos citado, nos hemos aprendido de memoria, y vean ustedes el gran caudal de pasajes que tenemos identificados de una carta que bien nos haría leerla toda y leerla a la luz de todo lo que hemos visto en clase para poder entenderla mejor y para poder sacar la mejor enseñanza que el autor de esta carta nos ha querido legar por la inspiración de Dios. Y es así, hermanos, entonces, como hemos hecho el abordaje de la carta a los hebreos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún otro pasaje famoso que ustedes tengan de Hebreos, aparte del que comentamos en clase? ¿Tienen alguno más que les lo tengan ahí, les guste o lo traigan a la memoria de vez en cuando? Traje los que creo que pueden ser, pero cada uno tiene su propia idea del texto. Un texto muy lindo, hermanos, de Hebreos, que es, bueno, yo creo que yo tengo subrayado un montón de textos aquí en mi Biblia, pero alguno que me gusta mucho es este que dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué interesante, a mí siempre me ha impactado esta frase, ¿no? Dios no se avergüenza de mí. Muy lindo, muy lindo. Doris. Me gustaría completar, ¿no es cierto?, el 4:12, porque dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso como es uno de los versículos que me hace pensar un poco y por eso le quise dar el entero. Gracias, querida Doris. Sí, interesante cómo el autor nos plantea, nos da referencias del cuerpo, ¿viste? Como para darnos a entender la importancia que tiene la profundidad de la palabra y el efecto que esta produce en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Doris. ¿Alguien quiere más compartir, hermanos, antes de que terminemos la clase? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, algo que quieran agregar de lo que ustedes han investigado o que conocen de la carta a los hebreos, aparte de lo que hemos visto en clase? Por favor, siéntanse con toda la libertad de contribuir a la clase.
a mí me gusta la parte de la fe, Ok, porque las personas de fe, y es como para nosotros un ejemplo, ¿no? De la fe de esos que antes fueron de nosotros, porque es lindo leer esa parte para animarnos nuestra fe. A veces nuestra fe flaquea y vemos como dice acá, los que alcanzaron buen testimonio por la fe. muy Eso me bien. gusta, hermano. Muy Me, bien, me Betty. alienta. Muy Ajá. bien. Muy bien, Betty. Muchas gracias. Sí, sí. Como lo dijimos en clase en algún momento, la fe tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo y es lo que dice el capítulo 11. Eh, Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que dicen, otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, del cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe tiene un costo, ¿verdad? Y es un costo alto que hay que pagar. Es hermoso, hermano. Muy lindo. Sí, Muy lindo. sí, sí. Eso nos anima a decir, bueno, para un poco. Tal vez lo que nosotros vivimos no es tan grande como para que nuestra fe flaquee, ¿no? Tenemos que saber que Dios tiene algo mejor para nosotros y eso nos llena de esperanza. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues si no es así, hermanos, muchas gracias. Gracias por tu presencia. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana para abordar ahora el libro de Santiago. Y yo creo que el libro de Santiago al menos lo vamos a leer todos, son 5 capítulos. Yo creo que nos va a dar tiempo para leerlo. Es un libro también muy interesante y lo vamos a abordar la próxima semana. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Linda tarde para todos. Abrazos y bendiciones.